esta estimación de parámetros. Dentro de estimación de parámetros, a su vez, tenemos dos casos: estimación puntual y estimación por intervalos de confianza. Ahorita nos vamos a estimación puntual. Y bueno, aquí en ese archivo, ¿verdad? Les recomiendo ver el video 1, que ya lo vimos. Bueno, aquí va a venir. Ya viene lo que es el ejemplo. Tenemos, ¿verdad? Sean X1, X2, X3 y X4 una muestra aleatoria. Ya moví algo. Sí. Es decir, X1 es un elemento de la muestra, X2 es otro elemento de la muestra, X3 es otro elemento de la muestra. Cada uno de estos integran, son elementos, conforman a una muestra aleatoria que desde luego se seleccionó de una población cuya población tiene una media de mu y una desviación de sigma. En este caso no me dan un valor específico de esa media y de esa desviación, sino es un número real, eso sí, no hay duda, ¿sí? ¿Cuánto vale? No lo sabemos. Vale mu y vale sigma. ¿Sí? Y con esa información, ¿verdad? Se están determinando los siguientes estimadores, que en este caso la redacción del problema marca que ya son insesgados. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo estimación puntual, y en estimación puntual, ¿verdad? Se ve lo que es insesgado, eficiente y consistente. Ahí nos dice que ya son insesgados, ya cumplen la primera condición en donde el valor esperado del estimador es igual al parámetro. Y nos dan esos dos estimadores que ya son insesgados. Nos dan el primer estimador, al cual le llamaron Tetagorro 1. En realidad le pueden llamar de cualquier forma, ¿eh? Y nos dan un segundo estimador que le llamaron Tetagorro 2. A partir de toda esa información, recuerden que los estimadores se derivan de una muestra, ¿sí? A partir de esa información ya nos piden el primer inciso ver cuál es el eficiente y el siguiente ver cuál es el consistente. Decíamos clases anteriores que estas características de estimación puntual van enlazadas, van ligadas, ¿sí? Van así como en cadenita, ¿sí? Por ejemplo, para ver que sea eficiente, primero se debe de haber analizado que sea insesgado, que en este caso el encabezado ya marca que es insesgado, ¿sí? Y eficiente tiene que ver con la varianza, hay que calcular la varianza. Para el inciso B, que nos dice que sea consistente, para consistente debimos de haber generado las varianzas, que tiene que ver con eficiente, y que hayan sido insesgados, que tiene que ver con la primera propiedad, ¿sí? Entonces van relacionadas, ¿sí? En este caso, por ser el primer ejercicio que vamos a abordar en relación al tema, vamos a evaluar que sean insesgados, no porque se requiera, ¿sí? Sino para que vean cómo se trabajaría con esa propiedad, porque, repito, el problema ya marca que son insesgados. Si no lo dijera y tal cual viniesen así las preguntas, pero no dice que son insesgados, entonces sí, con mayor razón, ahí sí sería obligatorio, forzoso, que nosotros analizáramos esa propiedad, ¿sí? Hago una división de pantalla. Y vamos a evaluar entonces insesgado. Insesgado, ¿verdad? Decía hace un momento, tiene que ver con el valor esperado. Entonces, calculamos el valor esperado por cada estimador que se tenga. Si tenemos 5 estimadores, por los 5 hay que hacerlos. Si tenemos 2, por los 2. Si tenemos 4, por los 4. Por cada estimador hay que trabajar. Cada propiedad, según la propiedad que vayamos a evaluar o a trabajar. Bueno, vamos a extraer los datos del encabezado, ¿sí? En el encabezado nos marca que la población, la media poblacional es de mu, entonces la media poblacional es mu. ¿Cuánto vale? Ah, pues vale mu. ¿Sí? Nos dan una desviación, siguen hablando de la población,
Entonces, es una desviación poblacional. La desviación poblacional se denota por sigma. ¿Cuánto vale? Ah, pues vale sigma. Desde luego, esto depende de cada ejercicio. Si nos dice que la media vale 5, pues entonces voy a poner mu igual a 5. Ah, no, es que la media vale un cuarto de la media muestral. Ah, entonces mu va a ser igual a un cuarto de x barra. ¿Sí? O sea, ahí depende de la estructura del problema. ¿Sí? Algo similar con la desviación. ¿Sí? Pero bueno, en este caso es una incógnita, es una variable, pues entonces vamos a ir arrastrando la variable. Y la varianza poblacional no la dan, pero la estoy deduciendo de una vez. Si la desviación vale sigma o lo que valga, sabemos que la varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, por lo tanto, va a ser sigma cuadrada. Y ahí extrajimos los datos del encabezado. Ah, otra cosa que es importante, ¿sí? Se los voy a poner aquí. Tenemos que el valor esperado, recordemos, curso de probabilidad, el valor esperado o esperanza matemática de una variable se denota por medio de una E y dentro del paréntesis la variable de la cual se esté hablando. Si esa variable es X, pues va a ser el valor esperado de X. Si esa variable es Y, el valor esperado de Y y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el valor esperado de una variable se puede denotar como E de X o como mu de X. Sobre todo cuando se tienen varias variables, sí es importante distinguir cuando es el valor esperado de X o cuando es el valor esperado de Y o la media de X o la media de Y, ¿sí? Cuando no, pues luego nada más se pone mu sola sin ningún subíndice. ¿Por qué? Porque es la única población que se tiene, entonces ahí no es necesario hacer esa distinción, ¿sí? Bueno, y la varianza se denota como una V seguida de un paréntesis y nuevamente dentro del paréntesis, ¿verdad? Se coloca la variable sobre la cual se esté trabajando. Entonces, la variable de X también se puede denotar como sigma cuadrada de X. Bueno, tomando en cuenta esas expresiones, tenemos que la media de una variable cualquiera de X1 va a ser igual a la media de otra variable cualquiera, llamémosle X2, y a su vez ambas van a ser igual a la media de una tercer variable, llamémosle X3, y así sucesivamente hasta la cantidad de variables que tengamos. Entonces, todas entre ellas, la media va a ser igual entre ellas. Y a su vez, todas ellas, ¿verdad? Va a ser igual a la media poblacional, considerando que tenemos una muestra aleatoria simple. Algo similar ocurre con la varianza. Entonces tenemos que la varianza de una variable cualquiera, llamémosle X1, va a ser igual a la varianza de otra variable cualquiera o de una segunda variable, llamémosle X2, y esas a su vez ambas va a ser igual a la varianza de una tercer variable, llamémosle X3, y bueno, y así sucesivamente hasta la varianza de la última variable que se tenga, que sería sigma cuadrada de xn, y todas ellas a su vez va a ser igual a la varianza poblacional. ¿Sí? Entonces, estas igualdades también hay que tenerlas presentes para ahorita desarrollar nuestro ejercicio. Bueno, una vez que ya hice esa aclaración, ya podemos ahora sí continuar, ¿sí? Voy a dejar ahorita visible los estimadores en la división de pantalla de arriba, y en la de abajo vamos a ir desarrollando. Les recuerdo que voy a trabajar con el valor esperado, es decir, con la característica de insesgado, aunque en este ejercicio como tal no se requiere, ¿sí? Pero para ver cómo se trabajaría con esa propiedad. Aquí se recuerda en esta partecita que acabo de sombrear de gris, la propiedad, el valor esperado del estimador de teta gorro es igual al parámetro, es decir, es igual a teta, ¿sí? Como la propiedad de insesgado tiene que ver con el valor esperado, entonces vamos a aplicar el valor esperado a cada una de las partes de la igualdad, ¿sí? Entonces, tomo el estimador tal cual y le antepongo la E de valor esperado para indicar,
¿sí? Su determinación. Lo tengo que hacer en ambas partes de la igualdad para no alterar la expresión, que es precisamente lo que aquí ya me pasé. ¿Qué es lo que aquí se aprecia? ¿Sí? Aquí ya de manera capturada, lo único que se hizo fue anteponerle la E a cada una de las partes de la igualdad, ¿sí? El valor esperado, ahí estamos indicando que se va a determinar o que se va a trabajar. De ahí, lo que está dentro del corchet, ¿sí? Esta partecita, lo vamos a reexpresar de una manera diferente. Ahí está expresado como un cociente, lo vamos a expresar como un producto y no estamos alterando en absoluto la expresión. Es exactamente lo mismo, pero expresado de otra manera. Y una vez que ya lo tenemos expresado así, ahora sí nos apoyamos en nuestras propiedades del valor esperado, ¿sí? En el archivo que hace un momento abrí para recordar si ya lo habíamos visto, ¿sí? Y tenemos el valor esperado de un producto de constante, esta es una constante, por suma resta de variables, que al ser variables, pues son variables, ¿sí? Entonces, valor esperado de constante por variable, ¿qué propiedad del valor esperado nos permite desarrollarla? ¿O cuál se adapta a este caso que tenemos? Si tienen por ahí sus propiedades a la mano, chicos. No, maestra, ahorita lo abro. Ok, sí, yo también la voy a abrir porque, o sea, sí sé cuál, pero, o sea, sé aplicarla, pero no sé qué número sea. ¿Es la tercera? Ahorita te digo porque yo no las tengo a la mano. Si me dices qué dice, yo te digo si es o no. ¿Qué dice, compañero? Así, Benjamín. bueno, dice que Te silenciaste. cierra el micrófono ya. El valor esperado tiene una expresión, una constante, y la constante puede salir afuera del valor esperado sin Muy bien. afectar. Así es, Benjamín, muy bien. Entonces, aplicamos, me dijiste la 3, ¿verdad? La tercer propiedad de valor esperado y nos dice que la constante sale y el valor esperado solamente afecta a la variable. Entonces, aquí ya se salió la constante y el valor esperado solo está afectando a la variable. Efectivamente, esa es. Gracias, Benjamín. De ahí, bueno, voy a desplazar documento, ¿sí? En la división de pantalla de abajo, desplazo documento, ¿sí? Ahí vamos, que ahí ya está en este primer renglón visible, ya es aplicada esa propiedad, ¿sí? Después tenemos el valor esperado de suma resta de variables, lo que está dentro del corchete, ¿sí? El valor esperado de todo lo que está dentro del paréntesis. Nuevamente, ¿qué propiedad nos permite trabajar? Valor esperado de suma resta de variables. Es el 4, ¿verdad? Muy bien, Iván, sería la propiedad 4. Es decir, ¿sí? El valor esperado aquí, en este paso, está afectando al total de esa suma o resta de variables. En vez de que afecte al total, el valor esperado va a afectar a cada uno de los términos que se esté sumando o que se esté restando. ¿Sí? Entonces, el valor esperado afecta al primer término, pero el primer término, ¿quién es? X1. Más, en este caso, bueno, todos los términos, o sí, la suma de estos términos, más bien todos los términos son positivos, todos los términos están sumando, ¿sí? Más el valor esperado del siguiente término, del segundo término. Pero ¿quién es el segundo término? Pues nos va a quedar el valor esperado de 2x2. Más, en este caso seguimos sumando,
el valor esperado del tercer término. Ah, pero ¿quién es el tercer término? Ah, es X3, entonces el valor esperado de X3 y así sucesivamente. Y ya en este paso ya está aplicada nuestra cuarta propiedad. Posteriormente, bueno, en este caso se aprecia más aquí, también en los otros hay, pero aquí siento que se resalta más. Tenemos el valor esperado de constante por variable. En el anterior también hay una constante, nada más que esa constante es un 1, el cual no se acostumbra a colocar. 1 por algo, pues nos queda ese algo, ¿sí? Entonces ahí también es constante por variable, el valor esperado de constante por variable. La constante es 1 y la variable es x1. En lo que tengo encerrado en azul es constante por variable. El valor esperado de la constante por variable. La constante es 2 y la variable es x2. ¿Sí? Bueno, entonces nuevamente vemos dentro de nuestras propiedades qué fórmula nos permite desarrollar. Constante por variable. Valor esperado de constante por variable. ¿La 3? Muy bien, Iván. Volvamos a aplicar las 3. Ya la habíamos aplicado, ¿sí? En donde la constante sale y solamente nos queda el valor esperado de la variable que estemos trabajando. Entonces aquí en el siguiente renglón ya salió la constante que es 2 y el valor esperado solamente afecta a x2. Desde luego, esa propiedad, ¿verdad? Aplica para cada uno de los términos que tenemos dentro del corchet. Una vez que ya se aplicó, sería este siguiente renglón, ¿sí? Resultado de ello. De ahí, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Recuerden que estamos en este renglón, ¿sí? De ahí tenemos que es el valor esperado de una variable cualquiera. Luego acá es 2 veces el valor esperado de una variable cualquiera. Y así sucesivamente. El valor esperado de una variable cualquiera, que es igual. A mu de x. Y eso a su vez, ¿a qué es igual? Miranda, o quien sea. A mu. Cambio poblacional. A la media poblacional, muy bien, Iván. Aquí lo tenemos, no se ha borrado, ¿sí? Aquí está visible, estamos trabajando con esta. Entonces, igual a la media poblacional. Ah, y la media poblacional, ¿cuánto vale? Voy a desplazar división de pantalla de arriba, aquí tenemos los datos, ¿sí? Y resulta que la media poblacional vale mu. Entonces aquí nos va a quedar el valor esperado, bueno, el 1/6 lo seguimos arrastrando, ese ahorita nos está afectando, entonces lo seguimos arrastrando. El valor esperado de una variable cualquiera es mu, aquí está. Luego dice que es 2 veces el valor esperado de una variable cualquiera, entonces va a ser 2 veces mu más el valor esperado de una variable cualquiera que es mu, más 2 veces el valor esperado de una variable cualquiera que es 2 mu. ¿Sí? Entonces ahí ya está aplicada la propiedad que hice a mano alzada y sustituido el dato que da el problema que está en la división de pantalla de arriba. Entonces ya hicimos la sustitución, como se ve muy tachoneado, voy a quitar tantos tachoneos, ¿sí? Y ahora sí. Entonces ya hicimos la sustitución, estamos en este paso. Y si ustedes observan, hay términos semejantes, los cuales podemos reducir, simplificar, operar. Entonces, mu más 2 mu, 3 mu, más mu 4 mu, más 2 mu, son 6 mu. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis se resume como 6 mu. Y tenemos un cociente de productos, entonces este 6 con este 6 se va y nos queda 1 mu, y 1 mu es mu. Y hemos terminado ahí nuestro desarrollo. ¿Cómo sabemos que hemos terminado? Porque ya no hay más que operar, ya no hay más que reducir, digámoslo, ya llegamos a una mínima expresión. Por lo tanto, ahí concluye. ¿Sí? Y la propiedad, ¿verdad? Nos decía que el valor esperado del estimador nos tenía que dar el parámetro. Puse la propiedad en la división de pantalla de arriba. ¿Para quién estamos trabajando? Voy a desplazar nuevamente la división de pantalla de arriba. ¿Sí? Y nos dice que estamos trabajando ¿para quién? Para la media.
Entonces aquí tendríamos, ¿sí?, que el valor esperado de X barra es igual a mu. Si ustedes observan, cumple la igualdad. El valor esperado de X barra tenía que ser igual a mu. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos dio el valor esperado de teta gorro 1? Nos dio mu. Por lo tanto, teta gorro 1 sí es un estimador insesgado. Bueno, ahí concluye. Hay que hacer ahora lo mismo con el segundo estimador. Cada propiedad se trabaja por estimador, ¿sí? Entonces, tomamos para teta gorro 2, ¿verdad? Vamos igual a evaluar que sea insesgado. Insesgado tiene que ver con el valor esperado. Entonces, arriba en la división de pantalla visualizamos lo que es el segundo estimador. A cada una de las partes de la igualdad, ¿verdad?, indicamos que le vamos a generar el valor esperado, que sería el paso que se ve, el primer paso que se ve en la división de pantalla de abajo y que sombreé con gris. Y de ahí lo que queda del lado derecho de la igualdad dentro del corchet, buscamos otra forma de reexpresarlo, otra forma de decir lo mismo. En este caso es un cociente, lo vamos a denotar como un producto y la expresión no ha sido alterada, no ha sido cambiada. Y nuevamente nos empezamos a apoyar en nuestras fórmulas de valor esperado, porque es ahorita lo que estamos trabajando. El valor esperado afecta a todo lo que está dentro del corchet, en donde tenemos que es una constante por suma resta de variables, que a final de cuentas son variables. Entonces, constante por variable. ¿Sí? Dentro de nuestras propiedades, ¿verdad?, nos tocaría, creo que es la número 3, en donde la constante sale y el valor esperado solamente afecta a la variable. Esa propiedad es precisamente la que ya está aplicada en el siguiente renglón. Ya sacamos la constante y el valor esperado solamente está afectando a esas variables. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo. Y ahí más o menos se alcanza a apreciar. Después tenemos el valor esperado de una suma o resta de variables. Me parece que me habían dicho que era la propiedad 4. Entonces, en vez de que ese valor esperado afecte al total de esa suma o resta de variables, ¿verdad?, ese valor esperado, según la propiedad 4, ¿verdad?, tiene que afectar a cada uno de los términos que se esté sumando o que se esté restando. Entonces, aplicándola ya es el paso que aquí empieza a sumarse, ¿sí? Entonces, el valor esperado del primer término, que es X1, entonces nos queda valor esperado de X1. El valor esperado del segundo término, pero el segundo término es 2X2, entonces nos queda el valor esperado de 2X2, y así sucesivamente para cada uno de esos términos que se esté sumando o restando. Y desplazo división de pantalla de abajo. Listo. De ahí, en este paso vamos, aquí ya quedó aplicada esa propiedad 4. Nuevamente tenemos, ¿verdad? Si tomamos un término cualquiera, tenemos que es el valor esperado de constante por variable, propiedad que ya pasos anteriores de este mismo estimador ya habíamos aplicado, que sería la número 3, que nos dice que la constante sale y solamente el valor esperado afecta a la variable que se tenga. Y es precisamente lo que se visualiza abajo. La constante que era 2 ya salió y el valor esperado solamente está afectando a la variable, que en este caso es X2. Bueno, esa misma propiedad aplica para cada uno de los términos que están dentro del corchet. Una vez que aplicamos esa propiedad, ¿verdad?, caeríamos en este paso ya aplicada. Y de ahí tenemos el valor esperado de una variable cualquiera más 2 veces el valor esperado de una variable cualquiera, o sea, una variable cualquiera, independientemente si se llamó X1, si se llamó X2, si se llamó X3, es una variable. El valor esperado de una variable. El valor esperado de una variable es igual a la media poblacional. ¿Sí? Lo que tenía mano alzada hace rato, y esa media poblacional dentro de nuestro ejercicio, la media poblacional vale mu. Entonces, lo que hacemos es sustituir. ¿Sí? Entonces, el valor esperado de una variable cualquiera es la media poblacional, que vale mu, más 2 veces el valor esperado de una variable cualquiera, que sería 2 veces mu.
luego 3 veces mu, finalmente 4 veces mu. El 1/10 no ha sido afectado, ¿sí? Por lo tanto, lo seguimos arrastrando. Ya en este paso, en este último donde estamos haciendo la sustitución por los datos del problema, ¿sí? Si ustedes observan, bueno, como mu no es un valor puntual, ¿sí? Es una variable, esa variable la vamos arrastrando, pero nos quedan que hay términos semejantes que podemos reducir, que podemos simplificar. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis lo simplificamos y nos quedaría 10 mu. Y como tenemos un cociente de producto, podemos hacer una cancelación de términos y nos va a quedar 1 mu. Finalmente, el valor esperado del segundo estimador es mu, ¿sí? En donde nuevamente se cumple la propiedad. El valor esperado de teta gorro es igual a teta. El valor esperado de X barra, porque estamos trabajando ahorita para la media, es igual a la media poblacional. Efectivamente, el valor esperado de teta gorro 2 nos dio la media poblacional. Por lo tanto, teta gorro 2 es un estimador insesgado. Ambos, tanto teta gorro 1 como teta gorro 2, son estimadores insesgados, ¿sí? Si el problema no lo marcase, así tendríamos que haber hecho el análisis, ¿sí? Se concluye de manera individual o particular y luego de manera general, ¿sí? Aunque recordemos que en realidad, bueno, así se hubiese trabajado, en realidad no era necesario en este ejercicio porque ya el problema marcaba que eran insesgados. Bueno, no quise tacharlo, quise subrayarlo. Eran insesgados, ¿sí? Pero bueno, en dado caso de que no lo hubiesen dicho, nosotros teníamos que analizarlo y ese era el procedimiento a seguir. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicos, chicas? No, maestra. Yo, profesora. Gracias, gracias, jóvenes. Bueno, Profe, yo sí tengo una. adelante, Ángel, dime. Es que ya, bueno, me acabo de confundir porque como en el problema dice que esos son estimadores insesgados, o sea que el procedimiento que acabamos de ver ha sido para sacar, bueno, para deducir si es insesgado o... Sí, el procedimiento es, lo que pasa es que es el primer ejercicio que estamos viendo, ¿sí? No era necesario analizarlo, entonces yo les dije, vamos a suponer que no nos dice que son insesgados. Si no nos lo dice y teniendo tal cual las mismas preguntas, aunque no lo especifique nosotros, tendríamos que analizar que es insesgado. Y en caso de que a nosotros sí nos hubiese tocado analizarlo, ¿cómo lo haríamos? Es lo que ahorita vimos, cómo se hace. Ok, bueno, gracias, maestra. Sí, en realidad no era necesario hacerlo porque ya el problema lo marcaba. ¿Sí? ¿Sí, Ángel, o te confundí más? Oh, sí, ya entendí. Es que sí me había confundido porque como, bueno, ahorita que volví a explicar lo de que si el problema ya nos estaba diciendo que era insesgado y luego escuché que el procedimiento que estamos haciendo es para deducir, ¿no? Que sí es insesgado. Por eso como que me confundí, entonces creí que no era insesgado y que eso que estábamos haciendo, pues, pero resulta que, bueno, me revolví, pero ya entendí, ya entendí. De acuerdo, Ángel. De acuerdo, gracias. Sí, sí lo decía, no era necesario el procedimiento. Sin embargo, nosotros lo hicimos o yo quise hacerlo considerando como si no lo hubiera dicho para que se viera cómo se trabajaría con la propiedad. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora sí al primer inciso, porque como tal no hemos arrancado en el ejercicio, ¿sí? Nos dice el inciso A. ¿Cuál de los estimadores es eficiente? ¿Cuál? ¿Cuál de los estimadores? Los estimadores son teta gorro 1 y teta gorro 2. Son dos nada más los que tenemos. Como eficiente tiene que ver con la varianza, entonces ahora hay que generar la varianza para cada estimador que se tenga. Si son 6, pues por cada uno de ellos generamos la varianza, aunque sean 6. Si son 4, por cada uno de ellos generamos la varianza. Si son 2, por cada uno de ellos. La ventaja es que nosotros solo tenemos 2. ¿Sí? Bueno, ya vimos que los dos son insesgados, entonces para eficiente, como tiene que ver la varianza, ¿sí? Hay que calcularla, entonces vamos a hacer algo similar. Le vamos a anteponer la V de varianza en ambas partes de la igualdad para no alterar la igualdad, que ya es este paso de aquí que se ve más bonito en la división de pantalla de abajo.
¿sí? Ahí nada más estoy indicando que voy a trabajar con la varianza, como tal todavía no empezamos a trabajar con la varianza. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo, ¿sí? El eficiente es aquel que tenga la menor varianza, para lo cual primero tengo que generar las varianzas de los estimadores para que una vez las conozca, comparar y ver cuál es aquel estimador que presenta la varianza más pequeña, ¿sí? Bueno, entonces aquí estábamos, ya le pusimos la V, en este caso vamos a trabajar primero con el estimador 1, con Tetagorro 1, y de ahí lo que queda del lado derecho de la igualdad dentro del paréntesis, vamos a buscar otra forma de decir lo mismo. Está expresado como un cociente, ahora lo vamos a denotar como un producto, que sería el siguiente paso. No estamos alterando nada, simplemente lo expresamos de manera diferente. Y de ahí, ahora sí, ya que lo tenemos expresado de esa manera, nos vamos a ir ahora a propiedades de la varianza, ya no del valor esperado, porque ahora estamos trabajando con varianza. Y tenemos la varianza de todo lo que está dentro del corchet. ¿Y qué hay dentro del corchet? Es una constante por suma resta de variables. Es decir, a final de cuentas son variables. Entonces va a ser constante por variable dentro de nuestras propiedades de varianza, ¿a qué es igual? A constante cuadrada por varianza de la variable. Muy bien, Rodrigo, muy bien. ¿Qué número de propiedades para que lo ubiquen tus compañeros? La 8. 8. Gracias, Rodrigo. Es correcto. Nos dice que la constante sale, pero sale al cuadrado. Y la varianza solamente afecta a la variable. En este caso, esa suma o resta de variables. Bueno, aquí no se alcanza a ver porque se divide la hoja. Voy a tener que desplazar. No, esto no, ni aunque lo haga chiquito, ahí medio se ve, a ver si no quedó tan chiquito. Bueno, entonces aquí apreciamos, ¿verdad? Decíamos que la constante sale al cuadrado, aquí ya salió al cuadrado y que la varianza solo afecta a esa suma o resta de variables. Aquí ya tenemos que la varianza solo afecta a esa suma o resta de variables, ¿sí? Entonces, en este paso ya está aplicada esa propiedad que me dijeron que es la número 8. Y ahora sí voy a desplazar el documento y lo voy a regresar a grande. Bueno, ya sea que de una vez se efectúen el cuadrado de esa constante o lo dejen indicado, de todos modos tarde o temprano lo tienen que efectuar, ¿sí? De ahí nos vamos con la siguiente partecita, ¿verdad? Que nos dice que es la varianza de una suma o resta de variables. Nos vamos a nuestras propiedades de la varianza y ¿cuál aplicaríamos? Varianza por suma resta de variables. Es la 7, ¿no, maestra? La 7. ¿No es la 8? La 8. La 8. A ver. Yo digo que es la 9. Es que yo creo que aquí en donde estoy viendo yo es diferente, porque la 8 dice, Ok, Iván. sí está como la suma. ¿Cómo dice la 8? A ver, si me haces favor de Dice leer. V, entre paréntesis, X más menos Y, igual a la varianza de X más la de Y, y así está. Pero, ¿Más la de Y así solita? No, la varianza. ¿Qué más dice? Léela tal cual, por favor, Iván. Siempre que X, Y sean variables aleatorias independientes. No, pero antes. La varianza de X más, ¿qué dijiste? La varianza de más menos Y. Ok, ahora sí ya la leíste tal cual. Sí, es esa. En el último archivo o en el que si están consultando sobre estadística unidad de aprendizaje corresponde a la número 9. O sea, la 8 que nos dice Iván es la misma que corresponde en el otro archivo a la número 9. En efecto.
En este caso, la 7, quien me decía la 7, dice que es varianza de una variable más una constante. Fui yo, por favor, es que me confundí por el cuadrado de la... ¿un sexto qué es? O constante. Me confundí con eso, porque estaba leyendo la 7 y como vi que estaba... Bueno, señaló esto nada más, ¿no? Entonces ya me estaba confundiendo con la constante que estaba al cuadrado. Ok. Está bien, Ángel, no te preocupes. Sí, de todos modos quería hacer la aclaración, independientemente si era esa la fórmula o no, si correspondía o no. Pero bueno, si ya la identificaste, ya no tengo ningún qué más que decir. Bueno, estábamos en la 9 o en la 8, que para Iván es la 8, para los demás a lo mejor sí es la 9. Sí, ahí es muy importante resaltar que si fuese una diferencia de varianzas, fíjense bien dónde va el signo. El signo, o sea, nunca podemos tener diferencias, siempre es suma de varianzas. Cuando nosotros vimos en distribuciones muestrales diferencia de medias, ustedes recordarán que para trabajar en la varianza, yo les decía, no importa si es resta o es suma, las varianzas siempre quedaban sumadas. ¿Sí? La varianza es la dispersión que hay de los datos con respecto al valor central. Si el valor central que se trabaja es la media, pues va a ser con respecto a la media. Si es la moda, pues con respecto a la moda. Recuerden que hay diferentes medidas de tendencia central. La más común es la media, ¿sí? Entonces, es la variabilidad o la variación. Si nosotros tenemos dos poblaciones, ¿verdad? De ahí se generan dos muestras, cada una tiene su variación. Entonces, lo que hacemos es calcular el total de la variación. ¿Sí? Entonces, siempre las varianzas se suman, no se restan y no hay varianzas negativas. ¿Sí? Por ahí dentro de una de las propiedades, bueno, si tienen el último documento, lo que compartí al inicio de la clase, donde vienen las propiedades, ¿verdad? Es la número 5 que nos dice que la varianza de una constante siempre es mayor o igual que 0, ¿sí? No hay varianzas negativas. Entonces, si se dan cuenta en la propiedad 9 o en la 8 que es para Iván, ¿sí? Las varianzas siempre van sumadas. Si se tiene una cantidad negativa, eso no implica que se restan las varianzas, sino que el signo se queda con la variable, se queda con la constante. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico? Sí. Ok, gracias. Aquí no hay gran dificultad en aplicarlo porque todo se está sumando, ¿sí? Bueno, entonces nos dice esa propiedad, bueno, que en vez de afectar al total de la suma de las variables, o sea, la varianza en vez de afectar ese total, esa varianza va a afectar a cada uno de los términos que se tengan. Bueno, por lo tanto, tenemos la varianza del primer término, que es x1, entonces nos queda la varianza de x1. Más siempre las varianzas se suman aunque se tengan cantidades negativas, ¿sí? Más la varianza del segundo término, pero el segundo término es 2x2, entonces va a ser la varianza de 2x2. Más siempre las varianzas se suman, aunque se tenga una cantidad negativa, siempre van sumadas. Más la varianza del tercer término, que es x3, entonces la varianza de x3 y así sucesivamente por cada uno de los términos que se tengan. Es decir, esa propiedad ya en este paso fue aplicada. De ahí, observemos, ¿verdad?, que tenemos varianza de constante por variable. Entonces, nuevamente, dentro de nuestras propiedades de la varianza, vemos cuál amerita, cuál aplica, que de hecho ya la estuvimos trabajando en pasos anteriores, ¿sí? En donde la constante sale elevada al cuadrado, aquí ya la vemos elevada al cuadrado, y la varianza solo afecta a la variable que se tenga. Aquí tenemos la varianza de la variable. Esa propiedad, ¿verdad?, aplica para cada uno de los términos que están dentro del corchete, que ya aplicada sería ese renglón que le puse la flechita. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Gracias. Voy a Ahí se desplazar. aplicaba la 8, ¿verdad? Rodrigo, ahorita te digo, espérame, es que no me sé los números. La 8, sí, si estás en el último archivo es la 8. Me imagino que para Iván ha de ser la 7. De constante por variable. Así es.
Espérenme, porque como abrí el otro archivo, ¡ay, ya me perdí! Ok, creo que dejé de compartir. Es que abrí el otro archivo y ahí ya me confundí. No, ese no es. Bueno, tomamos, ahí está. Sí, aquí está. Es este de aquí. Varianza de constante por variable. La constante sale al cuadrado y nos queda nada más la varianza de la variable. ¿Sí? Y hace rato la que comentábamos era la propiedad 9, o Iván nos decía que era la 8 para él, ¿sí? Que siempre terminan sumándose las varianzas. El signo corresponde a la variable o a la constante, según se tenga, ¿sí? Pero las varianzas siempre van a ir sumadas, siempre, siempre, siempre suma de varianzas, ¿sí? Bueno, regreso al otro documento, dejo de compartir esta pantalla y regreso al documento que teníamos. Listo. En donde, ya no me acuerdo qué pasó, íbamos, aquí estábamos, creo. En este de aquí íbamos, si bien recuerdo, ¿sí? Entonces, la constante sale al cuadrado, ¿sí? Y nos queda la varianza de la variable. Bueno, de ahí igual estos cuadrados que se están indicando, ya sea que los resuelvan de una vez o los dejen indicados. De todos modos, tarde o temprano hay que efectuar la operación, hay que resolverlos. Después, bueno, según en el orden que yo lo desarrollé, tendríamos que la varianza de una variable cualquiera, ¿a qué es igual? La varianza de una variable cualquiera, ¿a qué es igual? Independientemente si es la varianza de la variable x1 o de la variable x2 o de la variable x3, la varianza de una variable cualquiera es igual a... La varianza poblacional. Muy bien, Benjamín, a la varianza poblacional. Y dentro de nuestro ejercicio, desplazo de visión de pantalla de arriba, ¿a qué es igual la varianza poblacional? Es igual a sigma cuadrada, ¿sí? De acuerdo a los datos de este ejercicio. Bueno, pues entonces vamos a ir sustituyendo. Entonces la varianza de una variable cualquiera, en este caso la varianza de x1, es sigma cuadrada. Luego, bueno, viene 2 al cuadrado, pues sigo arrastrando 2 al cuadrado, ¿verdad? Y me voy a la varianza de una variable cualquiera, en este caso la varianza de x2, pues es sigma cuadrada, más la varianza de x3, pues es sigma cuadrada, más, bueno, viene un producto de unos números reales por la varianza de x4, pero la varianza de x4 o de una variable cualquiera es sigma cuadrada. Entonces, aquí en este paso donde puse la flecha largotota, ya está la sustitución, ¿sí? De ese paso al siguiente, ahora sí se resolvieron los cuadrados, entonces aquí ya están resueltos cada uno de los cuadrados que se tienen, ¿sí? Ahora de ese paso al que sigue, ¿verdad? Como dentro del corchet hay términos semejantes, podemos reducir, podemos operar. Entonces, simplificando, nos quedaría 10 sigma cuadrada, ¿sí? Y entonces aquí hacemos el producto. Aquí no hay cancelación de términos, se hace el producto. Y finalmente nos queda que la varianza de teta gorro 1 vale 10 sobre 36 de sigma cuadrada, ¿sí? Y ahí concluye nuestra varianza del primer estimador, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ahí concluimos? Pues porque ya no hay más que operar. Si acaso a lo mejor simplificar o reducir, ¿no? Sacarle, no sé, mitad, tercia, segunda, lo que tenga, o bien así. Si se dejan, en realidad las operaciones ya fueron efectuadas, ¿sí? No podemos concluir para la varianza. Aquí forzosamente tenemos que comparar, ¿sí? Entonces no se puede concluir de manera individual por cada estimador. Y aquí solamente va a haber una conclusión general, pero una vez que se tengan todas las varianzas de todos los estimadores involucrados. Bueno, ya tenemos la varianza 1, ahora nos falta trabajar para el segundo estimador, ¿sí? Que es el mismo procedimiento, pero con los datos del segundo estimador. Entonces, en la división de pantalla de arriba dejé lo que es el segundo estimador. Y bueno, como vamos a trabajar otra vez con la varianza, con la característica deficiente, le anteponemos a cada una de las partes de la igualdad la V de varianza, que en la división de pantalla de abajo, ¿verdad? Sería este paso, ¿sí?
Posteriormente, lo que está del lado derecho de la igualdad dentro del corchet, buscamos otra forma de reexpresarlo. En este caso es un cociente, lo vamos a expresar como un producto. Y de ahí, ahora sí, nos vamos a nuestras propiedades de la varianza. ¿Sí? La varianza afecta a todo lo que está dentro del corchet. ¿Qué tenemos dentro del corchet? Una constante por variable. ¿Sí? Constante por variable. Varianza de constante por variable nos dice que la constante sale elevada al cuadrado, que sería este paso de aquí, y que la variable solo afecta a la variable. ¿Sí? Bueno, en este caso esa variable está determinada por una suma-resta de variables. Entonces ya esa propiedad aplicada corresponde a este paso donde puse la flecha larga. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo. Me faltó, creo, todavía. Sí. Y después tenemos que es la varianza de suma-resta de variables. Entonces nos dice la propiedad que en vez de que la varianza afecte al total de esa suma-resta de variables, va a afectar a cada uno de los términos que se estén sumando o restando. Entonces va a ser la varianza del primer término que es x1, entonces la varianza de x1. Más siempre las varianzas se suman, siempre van a ser suma de varianzas, nunca resta de varianzas, siempre suma de varianzas. Más la varianza del segundo término, pero el segundo término es 2x2, entonces va a ser la varianza de 2x2, más la varianza del tercer término, pero el tercer término es la varianza de 3x3 y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en este paso. Aquí, de una vez ya se efectuó este cuadrado que estaba indicado, ya se efectuó, ya se desarrolló. ¿Sí? Lo que yo les decía, lo pueden hacer luego, ¿sí? O lo dejan indicado, pero tomamos tarde o temprano hay que desarrollarlo. Después tenemos, aquí se aprecia mejor, que es la varianza de constante por variable, propiedad que ya hemos estado aplicando, que ya hemos estado trabajando, en donde la constante sale al cuadrado, y en el renglón de abajo se aprecia, sale al cuadrado, y la varianza solamente afecta a la variable, que en este caso es x2. Entonces va a ser la varianza de x2. Esa propiedad aplica para los diferentes términos que están dentro del corchet. ¿Sí? Aplicándola, bueno, sería el siguiente renglón. Desplazo documento, como viene división de hoja, pues ahí sí se va a perder de vista. Sí, este último renglón, están indicados ya aquí los cuadrados. En el siguiente, si bien recuerdo, se efectúan esos cuadrados que están indicados. Entonces, desplazo documento. ¿Sí? Nada más efectuaron esos cuadrados que estaba al final sombreando. ¿Sí? Y de ahí, bueno, seguiría que tenemos la varianza de una variable cualquiera, independientemente si esa variable es x1, x2, x3 o x4, ¿sí? Que ya también habíamos comentado y que por ahí creo que fue Benjamín que nos dijo para el estimador 1, que la varianza de una variable cualquiera es la varianza poblacional. Nos iríamos a nuestros datos y dentro del problema vemos cuánto vale la varianza poblacional, que sabemos que en nuestro caso, en este ejercicio particular, vale sigma cuadrada. ¿Sí? Entonces, la varianza de x1 es sigma cuadrada más 4 veces, ¿verdad? La varianza de x2, pero la varianza de x2 vale sigma cuadrada, más 9 veces la varianza de x3, pero la varianza de x3 vale sigma cuadrada, y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Ya hicimos la sustitución, que es este paso de aquí. En este caso, dentro del corchet se tienen términos semejantes, podemos reducir, podemos simplificar, y eso nos queda 30 sigma cuadrada. ¿Sí? Que está afectado o que está multiplicando, ¿verdad? A 1 sobre 100, que es un valor, ¿verdad? Una constante que venimos arrastrando. Entonces, terminamos de efectuar el producto y finalmente nos queda 30 sobre 100 de sigma cuadrada. ¿Sí? Ahí ya están efectuadas las operaciones. ¿Sí? Independientemente si queremos simplificarlo, a lo mejor sacarle mitad, sacarle quinta, no sé, lo que tenga.
¿sí? O lo dejan así. Bueno, entonces ya tenemos las varianzas de todos los estimadores. Ahora lo que hacemos es comparar para identificar aquella que es la más pequeña. Entonces ordenamos ya sea del mayor al menor o del menor al mayor. ¿Sí? En la división de pantalla de arriba voy a dejar la primera varianza que generamos. Ahí está. ¿Sí? Y a la hora de comparar, pues vemos que la varianza de X1 es más pequeña que la varianza de X2, es decir, 10 sobre 36 de sigma cuadrada es más pequeño que 30 sobre 100 de sigma cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es más pequeño? Pues la varianza de teta gorro 1, es decir, teta gorro 1 es el estimador más eficiente, es decir, aquel que tenga la menor varianza. ¿Quién la tiene? Pues es teta gorro 1 de los dos estimadores. Entonces, ahí sería la conclusión del inciso A. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Mencionó que el más eficiente es el que tenga la menor varianza. Así es, Jesús. Ok, gracias, profesora. De nada. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? No, maestra. Gracias. Bueno, entonces pasamos al siguiente inciso, que nos decía cuál de los dos estimadores es consistente. Aquí hay que recordar a qué se refiere consistente, y consistente tiene que ver con el sesgo. El sesgo del estimador nos tiene que dar 0 y el límite de la varianza cuando n tiende a infinito nos tiene que dar 0. Se tienen que cumplir las dos para decir que el estimador que se esté evaluando es consistente. Esas dos propiedades que se resumen como consistentes se tiene que hacer por cada estimador que se tenga. Si son 6 estimadores, pues por cada uno de ellos o según la cantidad de estimadores. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar esas dos propiedades para el primer estimador. Fíjense bien, bueno, ahorita antes de que siga desplazando documento, que para el sesgo necesito el valor esperado, ¿sí? De cuando es insesgado o no insesgado, el resultado de esa propiedad, ¿sí? Que de hecho nosotros lo calculamos. Y para el límite necesito la varianza, que de hecho ya también estuvimos calculando esas varianzas, ¿sí? Por eso les digo que van relacionadas las características. Bueno, entonces vamos a trabajar para el primer estimador. Y no entiendo por qué ahí me sigues quedando sombreado. Ok. Entonces aquí tenemos para teta gorro 1. Y voy a desplazar la división de pantalla de arriba. Entonces tenemos que el sesgo de teta gorro 1 es igual al parámetro menos el valor esperado de teta gorro 1. Pero el parámetro, ¿quién es? El parámetro es mu. Recuerden que en el encabezado dice que está trabajando para mu, para la media poblacional. Y el estimador de teta gorro 1 está en la división de pantalla de arriba. ¿Cuánto nos dio? Nos dio mu. Entonces sustituyo mu. Entonces mu menos mu, mu menos mu, nos queda 0. Es decir, la primer propiedad se cumple para el primer estimador. Ahora falta la segunda para el primer estimador, que nos dice, bueno, aquí está mencionada nuevamente la propiedad, el límite de la varianza de teta gorro 1 cuando x es igual a 0. Para eso, bueno, desplazo división de pantalla de arriba y me voy a la varianza de teta gorro 1. Ahí está la varianza de teta gorro 1. En la división de pantalla de abajo ya no se va a ver la fórmula, aunque se volvió a mencionar como, sí, como cambio de hoja, ya no se va a ver. Ok, aquí está. Entonces tenemos el límite de la varianza de teta gorro 1, pero ¿quién es la varianza de teta gorro 1? Está en la división de pantalla de arriba. Son 10 sobre 36 de sigma cuadrada.
Entonces va a ser el límite de 10 sobre 36 de sigma cuadrada cuando n tiende a infinito. Pero esta varianza, que es sigma cuadrada, ¿sí? En este caso es una variable porque no tenemos el valor puntual o el valor exacto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un número real, es decir, es una constante. Porque es un producto 10 sobre 36, que es otra constante. Constante por constante nos queda una constante. El límite de una constante, ¿a qué es igual? ¿A la constante? A la constante. Muy bien, compañera, el límite de una constante es la constante. O sea, si tengo el límite de 3, pues nos va a dar 3. Si tenemos el límite de 0, pues nos va a dar 0. Si tenemos el límite de 1, nos va a dar 1. Es decir, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, como todo esto es una constante, pues nos va a quedar esa constante, que es lo que tenemos aquí. Y eso, recuerden que la propiedad, bueno, ahorita ya no está visible, pero la propiedad dice que el sesgo tenía que dar 0 y que el límite de la varianza cuando n tiende a infinito tenía que dar 0. Y 10 sobre 36 de sigma cuadrada no es lo mismo que 0. Por lo tanto, ¿verdad? Esta no la cumple. O sea, de las dos, el primer estimador solo cumplió una. En conclusión, teta gorro 1 es un estimador no consistente, no satisface las condiciones. Bueno, ya evaluamos para el primer estimador, ahora hay que hacer lo mismo para el segundo estimador. Entonces evaluamos el sesgo, entonces vuelvo a desplazar división de pantalla de arriba. Para lo que es el insesgado, vamos a necesitar el valor esperado. Ahí ya me pasé. Ahí está. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, aquí está mencionada nuevamente la fórmula, abajo está la sustitución, el sesgo de teta gorro 2 es el parámetro, pero el parámetro vale mu, menos el valor esperado de teta gorro 2. En la división de pantalla de arriba se ve que ese valor esperado vale mu, y mu menos mu da 0. Por lo tanto, esa primer propiedad se cumple. Desplazo división de pantalla de arriba para dejar la varianza de teta gorro 2. Ahí está. Y ahora aquí se menciona la propiedad y aquí abajo ya se hace la sustitución. Entonces nos dice que es el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de teta gorro 2, pero la varianza de teta gorro 2 en la división de pantalla de arriba se ve que es 30 sobre 100 de sigma cuadrada. Pero 30 sobre 100 por sigma cuadrada es una constante, el total de ese producto es una constante y acabamos de comentar, nos acaba de decir su compañera, que el límite de una constante es la misma constante. Entonces nos va a quedar 30 sobre 100 de sigma cuadrada y 30 sobre 100 de sigma cuadrada no es lo mismo que 0, es diferente de 0, por lo tanto no cumple la otra propiedad. Es decir, que teta gorro 2 es un estimador no consistente. Ninguno de los estimadores es consistente, ¿sí? Ni teta gorro 1 ni teta gorro 2. Y ahí concluye, ¿verdad? Nuestro inciso B. Concluye el inciso y también nuestro problema, ¿sí? Entonces, ninguno es estimador puntual, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el criterio a ocupar es que si en dado caso ninguno era puntual, entonces consideraríamos aquel que cumpliera la mayoría de las características, entonces aquel que cumpla 2 de las 3 o aquel que cumpla 1 de las 3. Si de plano ninguno cumple ninguna, ninguno podemos emplear. En este caso, ¿qué estimador hubiese? ¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los dos tuvieran las mismas? O sea, que, por ejemplo, ¿puede salir que la varianza sean los dos iguales? Fíjate que no, bueno, es interesante tu pregunta, no he visto ningún caso así, ¿eh? Pero bueno, Yo creo que sí es factible, ¿sí? Lo que no puede ser es que tengan varianzas negativas, eso sí no, ¿sí? Pero normalmente siempre hay alguien que tiene la varianza más pequeña, pero vamos a suponer que los dos tienen las varianzas iguales, ¿sí? Entonces, si aún así, a la hora de evaluar, a pesar de que los dos tuvieron varianzas iguales, hay uno
Pues no es que ahí ninguno sería entonces eficiente. No he visto un caso así, pero considero que ninguno sería eficiente. Ahí tendríamos que ver las tres propiedades. A lo mejor, aunque tengan las varianzas iguales, hay uno que cumple, por ejemplo, la propiedad 1 y la 3. Entonces ahí ya por deducción, ¿sí? Sería ese el estimador, ¿sí? Que sea insesgado y que consistente el sesgo de 0 y que su varianza de 0. Entonces ya ahí en automático ese sería el estimador que en ese caso sí sería puntual. Ok, pero por ejemplo, y digamos que, por ejemplo, no sé, ninguno de los dos es eficiente ni consistente, pero los dos son insesgados. O sea, si los dos tienen como lo mismo, ahí Nada como más, cuál se escogería. nada más se emplearía, bueno, nada más estarían cumpliendo una propiedad de las tres. Y en Ajá. este caso los dos cumplen una sola propiedad, que es insesgado. ¿Sí? Entonces ahí sería, cualquiera de los dos se puede emplear, sería indistinto. Ahí se concluiría que entonces cualquiera de los dos estimadores cumplen cumplen una propiedad, ambos son insesgados, ¿sí? Cumplen una de las tres propiedades, entonces cualquiera de los dos podríamos aplicar. ¿Sí? Acuérdate que vamos a ir descartando. Si no cumplen las tres, aquel o aquellos que cumplan dos de las tres. Si no hay quien cumpla dos de las tres, aquel o aquellos que cumpla una de las tres. O sea, así vamos a ir, digamos, descartando. Sí, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? Creo que no, ¿verdad, chicos, chicas? Pues parece que no. Ok, gracias, Iván, gracias. Por ahí a quien no veo, o tan solo que esté por apellido, porque no lo ubico, ¿no está Roberto? Ah, es que estás con el apellido, por eso luego no te ubico. Ok, acaba. ¿Dudas, preguntas? Pues yo no tengo dudas, profesora, gracias. De acuerdo, Miguel, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería la estimación por intervalos de confianza. El que acabamos de ver es estimación puntual. Ahora vamos a ver estimación por intervalos de confianza. Comparto pantalla, me voy a ir a la página de Megasinapsis, que por cierto no la veo abierta, espérenme porque no está aquí en compartir, entonces necesito verificar que esté abierta. Ok. Y bueno, me regreso a la unidad 2. Estoy en estadística, unidad de aprendizaje. Sí. En la unidad 2, estimación de parámetros. Sí, aquí está, unidad 2, estimación de parámetros. Sí, el video 1 se vio en la clase anterior, propiedades de estimadores. Y vamos a ver el video 2 y 3. Primero me voy a ir al 3 y luego al 2. Lo que no recuerdo, dejo de compartir porque no recuerdo si le di compartir audio de la computadora. Ok, pues vamos al 3. Ay, ahora espérenme porque ahora me aparece acá abajo. Ay, Dios, se me olvidó mi tapabocas. En este video vamos a explicar lo que es una estimación puntual y una estimación por intervalo para un parámetro. Supongamos que tenemos una población formada por estos elementos y supongamos también que nos interesa calcular una característica poblacional, por ejemplo, la media poblacional o, por ejemplo, la varianza poblacional. Cualquiera de esas dos características se va a llamar parámetro porque pertenece a la población y por lo general esa característica va a ser desconocida. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se utiliza algún método de muestreo,
Se toma una muestra y en la muestra se calcula la misma característica de interés. Por ejemplo, si aquí nos interesaba la media poblacional, calculamos la media muestral. Si nos interesaba la varianza poblacional, aquí calculamos la varianza muestral. Y este valor que obtenemos de la muestra es lo que se va a llamar estadístico. Y este valor, teta estimado, es el que vamos a utilizar para hacer estimaciones del parámetro. ¿Cómo se puede hacer la estimación? Hay una estimación que se llama estimación puntual, que consiste básicamente en tomar este número que obtuvimos de la muestra como el valor más acertado, más aproximado, más plausible del parámetro. Eso es estimación puntual. Y existe otro que se llama estimación por intervalo, que lo que hace es tomar la estimación puntual y sumarle una cantidad, un ancho, y restarle la misma cantidad de ancho para construir un intervalo de confianza para ese parámetro de interés. Este ancho depende del problema en el que se esté trabajando. Más adelante se verán otros videos en los cuales se muestra cómo calcular ese ancho. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la estimación por intervalo sobre la estimación puntual? Bueno, la ventaja es la siguiente. Supongamos que aquí tenemos el parámetro y aquí tenemos nuestro estadístico. Cualquier alejamiento de nuestro estadístico en relación al parámetro va a ser una equivocación. Entonces vamos a estar muy susceptibles a equivocarnos cuando utilizamos la estimación puntual. ¿Qué pasa si utilizamos estimación por intervalo? Entonces, cuando utilizamos estimación por intervalo, lo que vamos a tener es un límite inferior, un límite superior, y es mucho más posible que nuestro intervalo de confianza incluya al parámetro desconocido, al parámetro que queremos estimar. Entonces, por esa razón es que la estimación por intervalo es mejor que la estimación puntual, o da un poco más de información. Algunas veces esos intervalos de confianza van a contener el parámetro de interés, en otras ocasiones no lo van a contener, pero la mayoría de las veces lo van a contener. Bueno, esto es la explicación de qué es estimación puntual y qué es estimación por intervalo. Espero que lo hayan entendido y que lo puedan utilizar. Muchas gracias. Me regreso a la unidad 2, estimación de parámetros, y vamos a ver el segundo video. Empezaremos a estudiar otro tipo de estimación de un parámetro desconocido. Ahora no se busca un estimador puntual, sino un intervalo de valores, el cual puede contener al parámetro desconocido con cierta probabilidad. Consideremos entonces que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución dependiente de un parámetro desconocido θ, sea alfa entre 0 y 1, un número fijo dado. Un intervalo de confianza para θ es un intervalo de la forma θ1 circunflejo y θ2 circunflejo, en donde estos dos términos son dos estadísticas. El intervalo satisface esta propiedad. La probabilidad de que el intervalo contenga al valor de θ es igual a 1 menos alfa. La estadística θ1 circunflejo es el límite inferior del intervalo, y la estadística θ2 circunflejo es el límite superior del intervalo. El número 1 menos alfa es el grado o coeficiente de confianza del intervalo. Por ejemplo, se puede tomar alfa igual a 0.05, de modo que la confianza 1 menos alfa es 0.95. Se dice entonces que el grado de confianza es del 95%. Dado que las estadísticas θ1 circunflejo y θ2 circunflejo son variables aleatorias, el intervalo es aleatorio y depende del valor vectorial tomado por la muestra aleatoria. Por ejemplo, si se toman distintas muestras, se obtienen distintos intervalos.
De esta manera, los intervalos particulares pueden o no pueden contener al parámetro desconocido θ, pero lo que sí sabemos es que con probabilidad 1 menos alfa, el intervalo aleatorio contiene al parámetro θ. El gran problema es el siguiente: ¿cómo encontrar estadísticas θ1 circunflejo y θ2 circunflejo de tal manera que este sea un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100% para θ? Este problema no es fácil de resolver y dependiendo de alguna situación particular, se pueden usar distintas técnicas para obtener un intervalo de confianza. En la siguiente sección veremos un posible procedimiento general llamado método pivotal para encontrar intervalos de confianza. El problema planteado puede ser tan difícil que con frecuencia los intervalos de confianza que se pueden obtener son aproximaciones, es decir, solo se puede asegurar que la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro θ es aproximadamente 1 menos alfa. Los intervalos pueden ser también simétricos o no simétricos, e idealmente se busca que tengan longitud mínima. Esto es, la diferencia θ2 circunflejo menos θ1 circunflejo debe ser una variable aleatoria lo más pequeña posible, si es que esto existe. Terminamos aquí nuestra lección introductoria sobre intervalos de confianza. Ahora ya sabemos qué es un intervalo de confianza y cuál es el problema planteado en la búsqueda de este tipo de estimadores. Bueno, ahí están la explicación, que yo creo que está muy simplificada, muy directa, muy sencilla. Y ¿sí estoy compartiendo pantalla todavía, chicos? Sí, maestra, todavía. Sí, maestra. Gracias. Bueno, regresé a Megasinapsis, a estadística, unidad de aprendizaje. Estoy en la unidad 2, estimación de parámetros. Ahí está el video 2 y 3 que acabamos de compartir. Y en la parte inferior derecha hay unos iconitos de PDF, ¿sí? En este caso voy a irme al de intervalos de confianza. Y vamos a comentar la parte teórica, lo que ahorita de alguna manera se vio en los videos. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos una población, ¿sí? De esa población se deriva un pequeño subconjunto, una parte de ella, que sería nuestra muestra, y a partir de una muestra nosotros vamos a estimar hacia la población. A partir de un estimador, es decir, de un teta gorro o circunflejo, como por ahí le llamaban al video, vamos a estimar a un parámetro, a un teta. Nosotros tenemos solamente una parte de la población, entonces nosotros podemos generar, ¿sí?, a nivel muestral, la media muestral, y con la media muestral estimar la media poblacional, es decir, a través de X barra estimaríamos a mu. Voy a ocupar otro color. A través, por ejemplo, de la desviación muestral podemos estimar la desviación poblacional. ¿Sí? A través de la proporción muestral podemos estimar la proporción poblacional y así sucesivamente. A partir de estimadores, ¿verdad?, nos acercamos hacia los parámetros, pero siempre en relación, digámoslo así, a la misma variable, ¿sí? No puedo a través de la desviación generar la media poblacional. La desviación muestral no me permite para generar
la media poblacional, sino será la desviación poblacional. Bueno, esa parte de aquí mismo no lo dice y en el video también no lo decía. ¿Quién estima la media poblacional? Pues se genera a través de la media muestral. ¿Quién estima la proporción poblacional? Pues la proporción muestral. ¿Sí? ¿Quién a la diferencia de medias poblacionales? Pues va a ser a través de la diferencia de medias muestrales y así sucesivamente. Nosotros veníamos trabajando lo que es estimación puntual, ¿sí? A través de teta gorro igualmente para poder estimar hacia un parámetro. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿verdad? Ese estimador, ese teta gorro, cumpliese todas las características de una estimación puntual. Es decir, ¿verdad? Que sea insesgado, eficiente y consistente. Si no las cumple, acabábamos inclusive de decir, ¿verdad? Que aquel que satisfaga la mayoría, ¿sí? Pero eso era porque estábamos solamente en el conocimiento de estimación puntual. Sin embargo, ¿sí? Como vamos a entrar a intervalos de confianza, estimación por intervalos de confianza, de aquí en adelante, si no cumple las 3 condiciones, ¿sí? Entonces, aplicamos una estimación por intervalos de confianza. Y si hablamos de intervalos de confianza, pues todo intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Son los extremos del intervalo. Entonces, el límite inferior o el valor pequeño, ¿sí? Donde nace el intervalo, ¿verdad? Pues ese va a ser el límite, ¿sí? Inferior del intervalo de confianza y bueno, el otro, el valor más grande de dicho intervalo donde oscile nuestro valor que estemos evaluando, que estemos estimando, va a ser el límite superior, límites de confianza inferior y superior. ¿Sí? En este caso, nuevamente vamos a trabajar para un parámetro a partir de un estimador, ¿sí? Desde luego con cierto nivel de confianza o de veracidad y ese nivel de confianza se denota por medio de gamma. Gamma, o sea, el simbolito de gamma, o bien se puede generar como 1 menos alfa por el 100%. Si no le ponemos el 100% estará dado en decimales. Si lo multiplicamos por el 100%, pues bueno, ya estará acompañado en porcentaje. A ver, permítanme un momento, chicos, por favor. Listo, gracias por la espera, jóvenes. Bueno, en este caso, ¿verdad? Como vamos a trabajar para el parámetro, ¿sí? El parámetro es el que queremos estimar, nos va a quedar, voy a agarrar mejor el lapicito, nos va a quedar, ¿verdad? Que va a ser, la probabilidad de que el parámetro esté entre este límite inferior que es teta gorro 1 y este límite superior que es teta gorro 2. El total de esa probabilidad, el total de que ocurra dicho intervalo donde cae el parámetro, ¿sí? Es igual a gamma, o lo que es lo mismo, 1 menos alfa por el 100%. En donde, en dado caso de que esté involucrada una varianza, ¿verdad? Esa varianza tiene que ser mayor que 0 y gamma es una probabilidad a final de cuentas. Alfa, que aparece aquí, ¿verdad? Alfa también es una probabilidad, ¿sí? Toda probabilidad está entre 0 y 1. La mínima probabilidad es de 0, la máxima probabilidad es de 1. ¿Sí? Incluyendo los extremos, cualquier valor que esté entre 0 y 1, es decir, no hay probabilidades ni negativas ni tampoco mayores a la unidad. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que en su momento les estaba comentando, ¿sí? Que teta gorro 1 es el límite inferior del intervalo, aquí está teta gorro 1, y que teta gorro 2 es el límite superior del intervalo, acá tenemos a teta gorro 2.
Y teta, que es el valor que está ahí en medio del intervalo, en medio de las desigualdades, es el parámetro objeto a estimar. ¿Sí? Dentro de un intervalo también tenemos la longitud. Esa longitud se denota por medio de L y no es más que la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Voy a desplazar documento. ¿Sí se aprecia bien la pantalla, chicos? Porque a mí me dice que aleje la ventana de la aplicación compartida y me está parpadeando en negrito con rojo. Sí se ve, pero también sale el mensaje. Ah, sí. Bueno, pero si se ve, pues entonces no hay problema. Ok, gracias. Bueno, tenemos aquí que a gamma se le conoce como el nivel de confianza del intervalo y a alfa como el nivel de significancia del intervalo. Ambas les decía que son probabilidades y además son complemento, es decir, que gamma más alfa nos tiene que dar 1, la probabilidad máxima. Si lo hablamos en porcentaje nos tendrá que dar el 100%. Gamma más alfa valen 1. Una va a ser complemento de la otra. Y recordemos que estamos trabajando con un estimador, con teta gorro, es decir, con una muestra, con una parte de la población. Y al hablar de un estimador, este estimador no es una constante, a diferencia del parámetro. Depende del tamaño de la muestra y de los elementos que integren a esa muestra. Entonces va a haber cierta variación o variabilidad. ¿Sí? Esa diferencia entre el estimador y el parámetro, ¿verdad? Se le conoce como error máximo permitido o cota del error y se denota por medio de una E subíndice max o por medio de una E solita. ¿Sí? Entonces, la diferencia se puede denotar a través del valor absoluto y que este sea menor a nuestro error. Es decir, este planteamiento no puedo subrayar como está en PDF y luego en línea, pues no, este planteamiento de aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver el planteamiento, el valor absoluto, y de resolverse, ¿verdad? Nos quedaría finalmente esta expresión, ¿sí? En donde el total de esta diferencia, teta gorro menos el error máximo, cota del error, pues es nuestro límite inferior del intervalo, ¿sí? Y teta gorro más el error, ¿verdad? Va a ser nuestro límite superior del intervalo. Digámoslo así, esta sería nuestra fórmula general, ¿sí? Ahora esa fórmula general hay que adaptarla, hay que reexpresarla, hay que replantearla en términos de la variable que se esté trabajando. Es similar, no idéntico, pero similar, ¿verdad? Cuando veíamos distribuciones muestrales que efectuábamos un cambio de variable, es decir, estandarizábamos, pasábamos a términos de z a través de nuestra fórmula general. Z es igual a x menos mu entre sigma, en donde esa fórmula de cambio de variable se reexpresaba o se replanteaba en términos de quien se estuviese trabajando. Si es para la media muestral, pues nos quedaba z es igual a x barra menos la media de x barra entre la desviación de x barra, es decir, se reexpresaba en términos de la media muestral. Si era para diferencia de medias, pues se reexpresaba en términos de diferencia de medias. Si era para la proporción, se reexpresaba en términos de proporción y así sucesivamente. Entonces, digamos que algo similar, ¿sí? Esta es la estructura general de lo que es un intervalo de confianza, el cual ahora hay que particularizar según, ¿verdad? Según corresponda, según sea el caso. Y para eso vamos a ver dos casos solamente, no nos vamos a meter en las demostraciones de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver cómo surgen dos de las fórmulas con las cuales vamos a estar trabajando en intervalos de confianza. Y para ello, bueno, se trabaja con lo que se conoce como el método pivotal. ¿Sí? A través de este método se encuentra el intervalo de confianza, ¿sí? Para un parámetro desconocido. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través de una variable aleatoria que desde luego se deriva de una muestra,
¿sí? Que nos va a permitir estimar a dicho parámetro, ¿sí? Y con esto se da origen pues a lo que serían las expresiones que ya de manera directa se va a generar. Y vamos a ver el primer caso que tiene que ver con la fórmula para el intervalo de confianza para la media de la población, para mu, ¿sí? Con distribución normal, la población tiene distribución normal, conociendo la varianza poblacional. Y solamente si se tienen esas características, podremos aplicar la fórmula que ahorita se va a generar, ¿sí? O que ahorita vamos a dar origen, ¿sí? Vamos a aplicar el método pivotal. Y en este caso vamos a retomar de distribuciones muestrales. Recordemos que en distribuciones muestrales trabajábamos para 5 casos. Para lo que es la media, diferencia de media, sumatoria total, proporción y diferencia de proporciones, en donde en distribuciones muestrales no importaba el comportamiento que tuviera la población por el hecho de trabajar con las muestras. Estas muestras o son normales o tienden a una distribución normal, ¿sí? Debido a eso y debido a las características, ¿verdad?, que aquí se acompañan en el título, sabemos que retomamos, ¿verdad?, la distribución muestral, ¿sí? Entonces efectúa un cambio de variable a través de la fórmula general de Z, que por ahí ya la había comentado. Esa fórmula se replantea en términos de lo que vayamos a trabajar. Recuerden que estamos trabajando para la media poblacional, pero quien nos permite estimar a la media poblacional, desde luego va a ser la media muestral. A través de la media muestral trabajamos la media poblacional. Esta media muestral es el estimador, es decir, es teta gorro, y esta media poblacional, esta mu, es teta. Bueno, entonces, como vamos a partir de la media muestral para la media poblacional, entonces todo hay que expresarlo en términos de esa media muestral, que es el paso que tenemos aquí, donde, ¿verdad?, tenemos las siguientes igualdades que nos permite generar parte de la fórmula de cambio de variable. La media de la media muestral es la media poblacional y la desviación de la media muestral es el cociente de la desviación poblacional entre la raíz de n, ¿sí? Estas expresiones de aquí nosotros las generábamos por separado, hacíamos el cálculo por separado y después regresábamos y sustituíamos en la fórmula para poder obtener los valores correspondientes de z. Sin embargo, aquí de una vez las vamos a integrar en la fórmula, ¿sí? De una vez que queden integradas en la fórmula, entonces tenemos x barra, ¿sí?, que tiene que ver con lo que estemos buscando, aquí está x barra, menos la media de la media muestral, pero la media de la media muestral es igual a mu, entonces va a ser menos mu, entre la desviación de la media muestral, que es un cociente. Pues ese cociente, ¿verdad?, lo colocamos. Y aquí está ya sustituido o integrado esas expresiones que hacíamos por separado en la misma expresión del cambio de variable. Bueno, pues este de aquí va a ser nuestro pivote con el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Esta z que está del lado izquierdo de la igualdad también la puedo expresar como este cociente que está del lado derecho de la igualdad. Es decir, puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? La igualdad me permite hacer eso. Bueno, si vamos a estandarizar, y estamos hablando de un intervalo, entonces esa estandarización nos quedaría de esta manera, ya hablando en términos estandarizados, ¿sí? En términos de z o en términos tipificados, ¿sí? Entonces vamos a ir de menos z a más z y la probabilidad de que ocurra, ¿verdad?, ese intervalo, ¿sí?, es igual a gamma. Aquí es importante también recordar que en la normal, nuestra gráfica, bueno, hoy me voy toda chueca.
Bueno, nuestra gráfica tiene forma de campana, es asintótica al eje de las X. Estoy hablando del gráfico estandarizado, del gráfico en términos de Z, en donde vamos a ir de menos infinito hasta más infinito. A ver, permítanme nuevamente, chicos, disculpen. Listo, jóvenes, gracias por la espera. Bueno, estábamos comentando, retomando las características de la gráfica de la distribución normal, en donde tenemos que la media funge, o sea, la gráfica es simétrica, la media funge como eje de simetría, divide en dos partes idénticas a la gráfica. Por lo tanto, si el área total bajo la curva vale 1, cada mitad equivale al 50%. Tenemos que en el gráfico estandarizado la gráfica se centra en 0, es decir, la media vale 0 y la desviación vale 1. Ni se hace aguda ni se hace grave, por eso se trata de un gráfico estandarizado, de un promedio entre esas dos. ¿Sí? Y en este caso, bueno, como estamos hablando de un intervalo, pues va a haber un límite inferior que va a estar dado por menos z, todo valor que sea antes de la media, antes del 0 es negativo, y un límite superior que va a estar dado por más z, todo valor que esté pasando el 0, pues va a ser positivo. Y el intervalo va a ser aquello que esté entre esos dos valores, entre menos z y más z, que sería la zona que estoy sombreando con mucha imaginación. ¿Sí? Esa sería la región asociada al intervalo de confianza, donde se concentra la mayor área, que sería la asociada a gamma, al nivel de confianza. Las colitas, los extremos de la gráfica, la suma de ellas dos, el total de ellas dos, sería lo asociado a alfa. Recordemos, ¿verdad? Que gamma más alfa son complemento, valen 1, el área total bajo la curva vale 1. En este caso, los valores que se tienen de dicho intervalo, hablando en términos estandarizados o tipificados, son simétricos, es decir, es el mismo valor pero con signo contrario. Si son simétricos, las regiones, la colita del lado izquierdo va a ser igual a la colita del lado derecho, tanto en dimensión como en forma, es decir, valen lo mismo. El total de ambas decía que equivale a alfa, ¿sí? Lo que implica que al no estar concentradas o al no estar compactadas ambas en un solo extremo de la gráfica, ¿sí? Entonces quiere decir que están divididas, que es nuestro caso, están divididas, están seccionadas, están partidas. Esta alfa total está partida en dos, ¿sí? Pero como valen lo mismo, entonces cada una de ellas pues va a ser alfa medios. Con mucha imaginación, ese es un alfa medios. Uy, ahí está. ¿Sí? Cada una vale alfa medios, ¿sí? Pero aunque sea alfa medios, sigue siendo un valor de alfa. Aunque sea alfa medios, sigue siendo un valor de alfa, ¿sí? Entonces, nuevamente, la suma, ¿sí?, de todas ellas nos tiene que dar la unidad, ¿sí? La gráfica quedó dividida o seccionada en tres partes. La suma de esas tres partes nos tiene que dar la probabilidad máxima, que es de 1, ¿sí? Entonces, nosotros al hablar de un intervalo, nos estamos refiriendo al área sombreada de azul dentro de nuestra gráfica. El signo de Z, este signo de Z ya está incluido aquí. Entonces, en un momento dado, cuando nosotros localicemos los valores en tablas, ¿sí?, el signo como tal no lo vamos a tomar, no porque no importe el signo, no porque no afecte,
no, sino porque el signo desde aquí ya está considerado y ese signo lo vamos a ir arrastrando hasta la expresión final que ya va a contener ese signo. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí. Bueno, decíamos hace un momento, ¿verdad? Que esta Z en esta expresión que es nuestro pivote, que la Z del lado izquierdo también la puedo expresar como el cociente que está del lado derecho. Es indistinto, la igualdad me permite ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, esta Z de aquí la vamos a sustituir por lo que está del lado derecho de la igualdad, que es el paso que tenemos aquí. Estimador, que es X barrita, y aquí se contiene a mu, que es el parámetro. Entonces, el estimador debe de contener a ambos. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo sustituimos, recuerden que vamos a estimar a la media poblacional a partir de la media muestral. Entonces, estamos trabajando para el intervalo de la media poblacional. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar a mu, a la media poblacional. Y para despejarla, pues le está estorbando el denominador, este cociente que es sigma sobre la raíz de n. Para quitarlo hay que multiplicar, ¿sí? Pero tenemos que multiplicar en cada una de las partes de lo que está dentro del paréntesis para no alterar la expresión. Por lo tanto, vamos a multiplicar a menos z por sigma entre raíz de n, que es esta parte de aquí, que si no se puede reducir o simplificar, pues se quedará indicado. Ahí mismo en la parte central, toda la expresión se multiplica por sigma entre la raíz de n, que nos va a quedar x barra menos mu. Y finalmente, acá donde aparece más z, se multiplica por sigma entre la raíz de n, que nos va a quedar este producto, esta expresión. ¿Sí? Bueno, ya quitamos el denominador, ya afectamos a cada una de las partes para no alterar la expresión, ¿verdad? Vamos aquí en este paso, ¿sí? De ahí, recuerden que tenemos que despejar a mu, dejar sola mu. ¿Qué le estorba? Ah, pues ahora le estorba, ¿verdad? X barra, la cual está positiva, para quitarla hay que restarla. Pero para restarla se hace en esta parte de aquí, se hace en esta parte de acá y se hace en esta parte de acá. Es decir, en cada una de las partes o términos que se tiene dentro del paréntesis para no alterar la expresión. Voy a desplazar documento. Entonces recuerden que esta es la que se está ahorita aplicando. Entonces aquí ya la tenemos restada en esta parte, lo demás pasa tal cual, ¿sí? A la hora de restarla aquí mismo se cancela y ya nada más nos quedaría menos mu. Y ahora esta otra parte de acá, ¿verdad? Se la aplicamos restada, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí nuestra expresión. En este paso vamos, donde ya quedó despejado mu, pero quedó negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1. Pero como están involucradas desigualdades, recordemos que al multiplicar por menos 1, esas desigualdades cambian de sentido, ¿sí? Entonces, este término que es negativo pasa a ser positivo. Este producto que es negativo pasa a positivo, ¿sí? Las desigualdades cambian, aquí están cambiadas. Esta mu que es negativa pasa a ser positiva, esta x que es negativa ahora es positiva, este producto que es positivo ahora es negativo. Es decir, todo lo multiplicamos por menos 1. Una vez que lo multiplicamos, desplazo documento nuevamente, ¿sí? Podemos observar, ¿sí?, que todo esto es más grande que mu y a su vez ambos es más grande que todo esto de acá. Es decir, que en realidad esta partecita de aquí, esta suma que está aquí indicada, se refiere al límite superior del intervalo porque es más grande, y todo esto de acá que se está restando se refiere al límite inferior puesto que es un valor más pequeño. Entonces lo único que vamos a hacer es reordenar para que quede el límite inferior
primero y luego el límite superior. Entonces, reordenando, voy a desplazar documento. Reordenando, nos queda así la expresión. Y esta finalmente es, es nuestra fórmula para obtener el intervalo de confianza de la media poblacional. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hemos terminado? Porque ya de entrada queríamos despejar a mu, ya está despejada mu. Y ya no hay más que simplificar o que operar, porque aquí ya no puedo reducir términos, ni acá tampoco. Por lo tanto, hemos construido el intervalo de confianza para la media poblacional, cuando la población tiene un comportamiento normal y la varianza poblacional es conocida, que era el título en azul que aparecía. Cuando se tiene esas características, nos toca aplicar esta expresión. Nosotros finalmente, esta es la expresión que vamos a aplicar, digamos, último renglón que se obtuvo, ¿sí? Lo demás, o los pasos anteriores que estuvimos analizando, es de cómo se dio origen, ¿sí? En qué consiste el método pivotal y también resaltar que no es un tema aislado, no es punto y aparte, me olvido de lo demás y arranco de cero, porque en esa misma fórmula que encerré en rectángulo está inmerso los conceptos y fórmulas de distribuciones muestrales, en este caso de la media muestral. Está contenido, aunque nosotros ya apliquemos de manera directa solamente esta expresión, pero ahí está involucrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, jóvenes? De acuerdo. Bueno, esta fórmula que tenemos aquí tiene la estructura general que veníamos comentando anteriormente. Aquí, bueno, como es archivo en internet y además es PDF, no puedo hacer división de pantalla, ¿sí? Pero bueno, aquí se volvió a reescribir y se está comparando con la que se acaba de generar. Esta es la general que yo les dije que habría que replantear, particularizar según la variable que se trabaje, ¿sí? Entonces, particularizando a este caso específico, ¿sí? Tiene esa estructura, ¿sí? X barra, que es nuestra teta gorro, menos, ¿verdad? Menos este producto, que es la cota del error o el error máximo, menor que, luego viene el parámetro, que para nosotros ese parámetro es mu, menor que, nuevamente el estimador, teta gorro, más el error o cota del error, que es dicho producto. Y todo eso igualado a gamma, es decir, tiene esa estructura, en donde el total de esta diferencia, ¿verdad?, es el límite inferior, es decir, todo esto va a ser el límite inferior. El total de esta suma es el límite superior, todo esto va a ser el límite superior del intervalo, ¿sí? Siempre en intervalos de confianza es importante indicar el nivel de confianza al cual se trabajó, porque de un inciso a otro puede cambiar este nivel de confianza, con mayor razón de un problema a otro puede ser diferente. Entonces, siempre hay que indicar el valor de gamma, el nivel de confianza al cual se trabajó, y también siempre hay que indicar el valor de la cota del error o el error máximo, ¿verdad?, que se tenga, ¿sí? Ya sea que se haga por separado o ahí mismo se calcula, pero también se especifica el valor de la cota. Bueno, entonces aquí ya tenemos la formulita, ¿verdad? Algo similar va a ocurrir, ¿sí?, para el siguiente caso. En este archivo solamente vienen 2 demostraciones. Este archivo, recuerden, ya está en Megasinapsis, ¿sí? Los demás archivos se van a subir apenas en curso Supixa, el de estimación puntual que vimos hoy y 3 más, o sea, en total se van a subir 4. Los envié la semana pasada, entonces voy a enviar un recordatorio para que lo suban, ¿sí? Para que ustedes estén al pendiente, y si quieren pues repasar lo que vimos, pues tengan la información, o si quieren ir adelantando en los temas, pues también tengan información para hacerlo. Bueno, esta fórmula es del intervalo de confianza para ahora una diferencia de medias, ¿sí?,
de medias poblacionales, μ1 menos μ2, cuyas poblaciones tienen un comportamiento normal y se conocen las varianzas poblacionales reales o verdaderas. Es importante aquí resaltar el término real, verdadero, poblacional son sinónimos. Si nos dice media real, pues es media poblacional. Si nos dice proporción verdadera, pues es la proporción poblacional. Si nos dice varianza verdadera, pues es la varianza poblacional. Real, verdadero, poblacional son sinónimos, ¿sí? Entonces ahí se puede hacer un juego con los términos, pero que ese juego no les genere confusión. Bueno, en este caso, como se trata de poblaciones normales, ¿sí? Y tenemos las varianzas reales o poblacionales conocidas, nuevamente nos remontamos a distribuciones muestrales para diferencia de medias. A partir de la diferencia de medias muestrales, x/1 menos x/2, vamos a estimar la diferencia de medias poblacionales, μ1 menos μ2. Todo esto es nuestro estimador, es decir, teta gorrito, y lo que está de este lado derecho de la flecha es nuestro parámetro, es decir, teta. ¿Sí? Entonces, trabajamos con distribuciones muestrales con la expresión que tiene que ver con diferencia de medias muestrales. ¿Sí? Recordemos que esas muestras se comportan de manera normal o tienden a una normal. Trabajamos con z, cambio de variable. Esa fórmula se reexpresa en términos de diferencia de medias, fórmula que ya estuvimos trabajando anteriormente. ¿Sí? Esta parte de aquí o este renglón que generábamos nosotros por separado, ahora lo vamos a integrar en la fórmula de z. Y esta nueva expresión o esta fórmula de z, ya integrando lo que generábamos por separado, va a ser nuestro pivote, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar. Como nuevamente estamos trabajando con un intervalo de confianza, ¿sí? Ese intervalo en términos estandarizados o en términos tipificados va a tener esta forma o esta estructura, ¿sí? En donde esta z que está aquí dentro de las desigualdades, ¿sí? Ahí es donde vamos a sustituir el pivote. El pivote que lo puedo denotar como z al lado izquierdo de la igualdad, o que también lo puedo escribir como este cociente al lado derecho de la igualdad. Como es una igualdad, puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no se altera, es exactamente lo mismo. Bueno, por lo tanto lo sustituimos, entonces esta z va a ser sustituida por el cociente. ¿Sí? Recordemos que el pivote debe de contener tanto el estimador, ¿sí? Aquí está el estimador, en el numerador lo que está en el primer paréntesis, la diferencia de medias muestrales, como también debe de contener al parámetro. En el numerador, en este segundo paréntesis, está el parámetro, diferencia de medias poblacionales. Una vez que ya lo sustituimos, ahora sí, como vamos a trabajar el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, vamos a despejar esta expresión de aquí. ¿Sí? El proceso es muy similar al caso que acabamos de ver, pero desde luego ahora con esta información. Entonces, finalmente se despeja y nos queda esta expresión ya de manera final, ¿sí? En donde tiene la estructura que veníamos comentando. Es el estimador teta gorro menos la cota del error o el error máximo. El total de esa diferencia, pues nos queda el límite inferior. ¿Sí? En medio de la desigualdad va el parámetro para el cual se está trabajando y luego nuevamente tenemos el estimador, que es teta gorro más, en este caso este producto, que va a ser el error máximo cota del error, que el total de esta suma nos queda el límite superior. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura. Bueno, eso sería